Hola amigos de Rebel Dogs, gracias por visitar nuestro canal. Quédate hoy en este video y conoces estas 8 cosas que debes de saber sobre este conflicto salarial, bueno, en la reducción de salario que AMLO tiene con distintos servidores públicos y la Suprema Corte de Justicia está implicada en ello. Comenzamos. Número 1. ¿Procede el amparo o no en contra de la ley de remuneraciones para servidores públicos? Sí procede el amparo, va a proceder. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que ninguna ley puede tener efectos retroactivos sobre cualquier persona o cualquier ciudadano en el país. En este caso, los magistrados ya percibían un salario anterior a que se promulgara esta ley y por lo tanto la ley no les afecta para la reducción de los salarios. Esto, al hacerse por la vía del amparo, a tratar de impugnarla, va a producir que sea prácticamente imposible que legalmente puedan ellos reducirse los sueldos. Número 2. ¿Van a bajar los sueldos o no van a bajar los sueldos? Sí van a bajar los sueldos para los funcionarios públicos o servidores públicos que entren después de la vigencia de la Ley Federal de Remuneraciones. Sin embargo, como ya les había dicho anteriormente, los que hayan estado antes de la promulgación de esta ley no pierden sus derechos ni el salario que está contemplado para ellos. Por lo tanto, en el futuro sí podrá haber una reducción de los sueldos, quieran o no quieran los magistrados o los ministros de la Suprema Corte. Simple y sencillamente, esta ley comienza a funcionar a partir de que los nuevos empleados del gobierno federal comiencen a ingresar. Número 3. ¿Es inconstitucional o no es inconstitucional esta ley federal de remuneraciones? No es una ley que pueda ser calificada de inconstitucionalidad. Los efectos sí pueden ser calificados ahora, el día de hoy, como inconstitucionales, pero hacia el futuro, como ya se los había comentado, no van a provocar violaciones a la Constitución. Es decir, si tú le reduces el sueldo a una persona que ya tenía ese derecho adquirido en las cantidades que ya se le habían fijado conforme a los presupuestos anteriores y conforme a la misma ley, a estas personas no les vas a poder reducir tú el salario. Sin embargo, en el futuro, como ya se los había comentado, esto sí va a poder ser totalmente legal. Ya no va a haber funcionarios que perciban un ingreso mayor que el mismo presidente, a menos que estén dentro de alguno de los supuestos que prevé la misma Ley Federal de Remuneraciones para que así pueda suceder. Y esto es en base a su antigüedad, a sus capacidades técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Número 4. ¿Invade o no la división de poderes esta ley de remuneraciones, federal de remuneraciones? No le invade bajo ninguna circunstancia. Son 17 artículos que únicamente hablan de temas económicos en cuanto a los salarios de los funcionarios públicos y los servidores públicos. Fuera de eso, no hay ningún artículo dentro de esa ley que diga que un poder va a invadir las atribuciones o facultades de otro poder. Es prácticamente una mentira el que se esté diciendo que esta ley va a invadir las atribuciones o facultades de otro poder. No lo es. La cuestión de que se esté solicitando la reducción de sueldos para otros funcionarios públicos, servidores públicos de otros poderes, surge a partir del plan de austeridad que está requiriendo este gobierno de todos aquellos que laboran en la función pública.
surge también de una necesidad de los ciudadanos de evitar que sigan existiendo funcionarios que se enriquecen a través del erario público con nuestros impuestos, con el dinero que tú pagas. Y finalmente es una necesidad imperiosa que manda una señal a los ciudadanos una vez más para que entendamos que ya nadie va a vivir por encima del nivel de vida que vive la mayoría de los mexicanos. Número 5. ¿Pueden o no removerse los ministros de la Suprema Corte de Justicia en caso de que estos se nieguen a la reducción de su sueldo? Sí, sí es posible a través de una reforma constitucional y existen las condiciones para poder lograr esta reforma constitucional. Ya se hizo una vez en 1996 cuando se implementó el Consejo de la Judicatura Federal. En ese momento tuvieron que remover a varios ministros de la Suprema Corte de Justicia para renovar todo el poder judicial y iniciar con la nueva reforma constitucional que se planeó en ese año. Esta reforma la propuso Ernesto Zedillo y finalmente nunca fue considerado como un acto autoritario, sino un acto necesario para fortalecer la independencia del Poder Judicial y entrar a una nueva era dentro del derecho mexicano. Número 6, un tema que debería de quedar también claro es cuántas veces la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado a favor de los mexicanos en esas controversias legales que tienen que ver con temas económicos. Por ejemplo, después de la crisis del 94, los bancos en sus fórmulas financieras cobraban una tasa de interés que implicaba el cobrar intereses sobre intereses, lo que se llamó anatocismo. Muchos abogados en esa época se ampararon en contra de esa forma de cobrar intereses. Y finalmente la Suprema Corte de Justicia en aquella época, estamos hablando ya por el 96 o 97, se pronunció al respecto y dijo que el anatocismo era totalmente legal y que los bancos estaban en su derecho de cobrar intereses sobre intereses. Tampoco hubo ninguna controversia constitucional que procediera en contra del gasolinazo, las reformas energéticas y cualquier otro aumento económico que haya existido en nuestro país. Ninguno de ellos ha sido respaldado por resoluciones de la Suprema Corte, estén justificados o no justificados constitucionalmente. Ahora, en este caso nos estamos enfrentando a un tema económico, como es la reducción de los salarios de todos los servidores públicos. Y al parecer, tratándose de sus propios intereses, la Suprema Corte de Justicia sí estará en aptitud de resolver un tema económico, pero únicamente por una situación que afecta a sus intereses. Obviamente no esperemos que todo el pueblo salga a marchar después de estos antecedentes que les he dicho y muchos más a favor de los ministros de la Suprema Corte y para que estos ministros no se reduzcan el sueldo, que es casi aproximadamente de 500,000 pesos mensuales, aunque hay algunos que dicen que son 600 y ellos dicen que son 290 y tantos. Disculpen aquí la falta de exactitud en las cifras, ya que definitivamente no existe más que por transparencia una cifra que sí nos da la cantidad que informa los ministros de la Suprema Corte y que da a esos 290 y tantos mil pesos, pero en ellos no se calcula una cantidad extra que les dan de bonos de 440,000 y fracción al año, más otro bono que les dan de 500,000 y fracción al año, más su aguinaldo que está conceptuado por varios meses, más otras prestaciones que ellos ganan, que probablemente con todo eso junto estaríamos hablando de que sí, los ministros de la Suprema Corte de Justicia ganan 600,000 pesos o pudieran ganar 600,000 pesos, pero es lo de menos. Lo demás está en que son los servidores públicos que más dinero ganan en México y que tal vez han beneficiado muy poco a la ciudadanía con sus resoluciones en la cuestión de los aspectos económicos. Así que no esperen que la ciudadanía salga a marchar por ustedes,
cuando la situación se ha dado de esta forma. Y llegamos al número 7, que está muy relacionado con el anterior punto. La Suprema Corte tiene muchos antecedentes de nepotismo, y aquí voy a sacar el teleprompter una vez más. Este es. Ahí va. Según cifras del 2017, ¿sí?, un magistrado ha llegado a tener hasta 17 parientes trabajando dentro de su circuito en el Poder Judicial Federal. La mitad de los jueces tienen parientes en el Poder Judicial Federal. O sea, el 48% prácticamente. Quiere decir esto que de 1031 jueces que existen en todo el país en el Poder Judicial Federal, 501 de ellos tienen parientes dentro del mismo. El 16º circuito, que se ubica en el estado de Guanajuato, de 46 jueces que existen ahí, 38 jueces tienen familiares dentro del Poder Judicial Federal. Es decir, un 82.61% de familiares dentro de estos, del sistema judicial federal. De 31 circuitos judiciales federales en el país, 112 juzgadores tienen trabajando dentro de un juzgado o un tribunal a sus cónyuges, parejas u exesposas, y 136 juzgadores tienen trabajando incluso a sus hermanos. Otro tanto tiene trabajando a sus hijos, y esto no se reduce únicamente a los jueces y a los magistrados. También implica que otras personas que laboran dentro del Poder Judicial Federal también pueden hacer que ingresen sus familiares dentro de este sistema judicial. Así que con estas cifras uno se puede imaginar por qué estos funcionarios tienen tanta renuencia a aceptar las medidas de austeridad que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esto de las medidas de autoridad dentro del Poder Judicial Federal y el nepotismo que hay, los sueldos que tienen y todas esas situaciones pueden ser objeto de un segundo video. Si logramos alcanzar al menos 100 likes, no lo ponemos tan alto, 100 likes, para poder trabajar en un segundo video que va a decir cuál es el salario real que ganan los ministros de la Suprema Corte, los jueces, los actuarios, etcétera, 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 cualquier funcionario que está implicado dentro del Poder Judicial Federal. Y número 2, cuánto es el grado de nepotismo que existe dentro del Poder Judicial de la Federación. Veamos entonces y ponderemos estas razones por las cuales, sí, es cierto, tenemos la razón. No puede ser posible que siga habiendo funcionarios ricos en un pueblo pobre o gobernando un pueblo pobre. Tenemos que considerar todas las razones por las cuales llegamos a este tipo de situaciones. Es momento de que tengamos conciencia y de poder luchar por algo que realmente es una causa justa, que en este caso es respaldar una medida que es razonable para nuestra sociedad y que nos va a permitir dar un ejemplo después de tantos años de haber sido enriquecidos con nuestros impuestos a los políticos de nuestro país. Deberían de enterarse, y esto como número 8, que hay aproximadamente al día de hoy unas 1000 demandas de juicio de amparo presentadas por distintos funcionarios públicos y servidores públicos. Entre ellos ya sabemos, con la nota que dimos en Rebel Docs del sábado pasado, que hubo 55 senadores que presentaron la controversia constitucional en contra de la ley que
que regula los salarios de los servidores públicos. Pero hay muchos funcionarios de distintas dependencias que en este momento están tramitando esos amparos con tal de no verse afectados con una reducción en su salario. Y se piensa que van a venir más. El problema es que no se están dando cuenta que la mayoría de la sociedad está en contra de lo que ellos pudieran pensar o quieren ver como justo. Sí, está bien. Muchos de ellos, sobre todo los que no ocupan altos cargos, han recibido sueldos que también son justos, pero también muchos de ellos tal vez no deberían de estar dentro del sistema judicial porque les han dado una plaza que tal vez pudo haberlo ocupado otra persona que tenía más capacidad, que tenía tal vez más preparación, pero que les fue impedido ese espacio debido a que él no era familiar de un juez o de un magistrado o de un ministro. La historia le dará la razón a algún bando en este tipo de situación que está ocurriendo con lo de los salarios, pero lo que sí es verdad es que es imposible que mantengamos el ritmo de pagos a funcionarios que realmente, no todos, pero sí en su mayoría, no han aportado muchas cosas a nuestra sociedad en los últimos años. Y por eso tienen la reputación que todo el mundo les reconoce. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Esto es Rebel Dog. Suscríbete, comparte, dale like y te espero en mi próximo video. Hasta luego. No me gustó el video, pero así lo voy a dejar. Voy a grabar el principio al final.